Bien, compañeros, buenas tardes, buen día. Vamos a indicarles cómo organizar la base de datos. Estuve revisando todos los datos desde la semana 1, 2, 3, 4 hasta la 7, pues tienen orden, aparentemente están bien, esperemos no encontrarnos con inconvenientes hasta organizar la base de datos. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ustedes pueden observar, tenemos los datos diarios aquí tabulados, como es el caso de esta semana 1. Y estos mismos tienen un cuadre final o lo que está señalado aquí como tabulación semanal. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar todos esos datos a esta hoja electrónica que dice consolidado, a irlos organizando por variables. Por ejemplo, vamos a ir en el orden. Tomemos en cuenta el peso promedio. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Clic derecho sobre la variable peso promedio, copiar y lo pegamos acá. Y vamos a pegar solamente como texto, o como número, perdón, como valores, tal como lo estoy seleccionando en este momento. ¿Sí? Entonces tenemos el nombre de la variable, peso promedio y los datos respectivos. Bien. En este de aquí, bueno, dejémosle ahí. Ahora, como esta es la base de datos sobre la cual nosotros vamos a hacer los análisis estadísticos respectivos, en los nombres de estas variables no puede haber espacios en blanco y tiene que ser lo más concreta el nombre o el título de esta columna. Por ejemplo, pongamos peso, semana 1. Listo, entonces pegada a la semana 1 vamos a la 2. Seleccionamos, copiamos, botón derecho, pegar solo valores. Y esta sería nuestra columna peso semana 2. Y así vamos haciendo con la semana 3, la semana 4, la semana 5, hasta llegar a la semana 7. Ya. Ahora, vamos a hacer lo mismo para las siguientes variables. Las siguientes variables serían, vamos a revisar, consumo de alimento, que es este de aquí, alimento semanal consumido por pollo vivo. Lo mismo, copiar, pegar valores. ¿Ya? Entonces aquí ponemos consumo SEM1. Fíjense cómo le coloco los títulos sin ningún espacio en blanco ni nada, sino todo el nombre corrido, de tal manera que el SPSS nos pueda leer estos datos sin mayores inconvenientes. Entonces lo mismo vamos a hacer con la semana 2, la semana 3, vamos a suponer que ya colocamos los datos, esto luego ustedes lo irán generando. Semana 7. Luego vamos con la parte de conversión alimenticia, que tiene que estar por acá. No está el cálculo. Bien, vamos a hacer el cálculo entonces. Vamos a copiar algo por acá, para que ustedes lo hagan de la semana 2 a la semana 3. Bien, entonces aquí voy a colocar índice de conversión por unidad experimental. Y esta conversión es semanal. ¿Listo? ¿Qué dividimos para eso? Va a ser igual a el consumo de la unidad experimental. Aquí está, fíjense, 4.62 dividido para la biomasa total de la unidad experimental, que es 5.44. Bien. Asimismo, copiar, seleccionamos donde vamos a pegar y a este caso, para que no se nos dañe el formato, le vamos a pegar como fórmula, tal como lo estoy yendo a seleccionar este momento. Y tenemos los valores de conversión alimenticia. Bien, entonces tenemos la conversión alimenticia de la semana 1, seleccionamos la columna, copiar, vamos acá, sigue, pegar valores. Listo. Entonces aquí colocamos índice de conversión semana 1.
Entonces lo mismo van a hacer con la semana 2, semana 3, hasta llegar a la semana número 7. Bien, hecha la conversión alimenticia, peso y consumo. Voy a pausar un momento el video para revisar qué variables nos toca. Bien, encontré el documento. Ya estamos con peso, con consumo de alimentos semanal. Nos falta el consumo acumulado. Vamos a hacer este momento el consumo acumulado. Entonces, para el consumo acumulado volvemos a nuestro Excel consolidado. Y el consumo acumulado lo podemos calcular nosotros aquí mismo dentro de esta hoja electrónica. Insertamos columnas. Entonces corregimos aquí. Consumo semanal, bien, está ahí. Entonces colocamos aquí consumo acumulado, pongámosle 1. Consumo acumulado 2. Esto ya va a quedar listo hasta el consumo acumulado de la semana 7. Entonces el consumo acumulado va a ser igual en la semana 1 al mismo consumo semanal de la semana 1. El consumo acumulado 2 va a ser igual al consumo de la semana 1 más el consumo de la semana número 2. Y esto ya lo podemos arrastrar hacia la derecha o copiar y pegamos y listo. Como no tenemos datos, por eso es que los valores de aquí se repite esto 0.125. Luego va a quedar listo esto, ya lo voy a dejar pegado para que ustedes no tengan que hacer mayor cosa. Déjenme colocar aquí esto. Bien. Voy a tomar, copiar y así mismo voy a pegar solamente como fórmula. Entonces, no se me modifica el formato y tenemos el consumo acumulado listo. Volvemos a nuestro anteproyecto, listo. Índice de conversión alimenticia, este lo acabamos de sacar. Vamos con mortalidad semanal y mortalidad acumulada. Ok. Semana 1. Para esto vamos a tomar mortalidad semanal, selección semanal y mortalidad más selección semanal, que sería la mortalidad total. ¿Listo? Comencemos con mortalidad semanal. Ok, pegamos como valores ahora sí. Bueno, aquí no hubo mortalidad, entonces colocamos aquí mort semanal 1. Sería de la semana 2, pegan los datos de la semana 2. Y así hasta llegar a la semana 7, ¿no es cierto? Vamos a inmovilizar los paneles. Vista. Esto ya va a ir el documento así que ustedes no lo van a tener que hacer. Entonces, el objetivo de inmovilizar paneles es que se me quede la fila de los títulos y la columna de los tratamientos visible todo el tiempo, independientemente que me vaya más abajo o más hacia la derecha, tal como lo acabo de hacer ahorita, y sigo viendo la columna de los tratamientos. Bien. Luego vamos a... Esto ustedes lógicamente lo tienen que hacer para las siguientes semanas. Luego vamos a selección semanal. Copiamos. Pegamos como valores. Tenemos select semana 1. Desde la 2. Asimismo, perdón, tenemos que poner justo en la esquina, hasta la semana 7. Y luego tendríamos la mortalidad selección semana 1, mortalidad más selección de la semana 1. Se me fue el 2, 1. ¿Esto a qué va a ser igual? Igual a esto más esto de acá. ¿Sí? Y ahí van a ir listas las fórmulas. Viene de la semana 2. Y lo mismo hasta llegar a la semana 7. Bien. Perdón.
Estoy queriendo copiar esta columna para que se pegue el formato. Listo, queda listo el formato. Y arrastro para acá. Tenemos los datos de mortalidad más selección semanales. Luego esto lo copio y lo pego como fórmula. ¿Sí? Entonces fíjense cómo se me pega sin modificarse el formato del hoja electrónica. Ahora vamos a calcular mortalidad acumulada 1, que sería de la semana 1. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la misma mortalidad más selección de la semana 1. ¿Ya? Ahora, para el caso de la mortalidad acumulada en la semana 2, va a ser igual a la mortalidad de la semana 1 más la mortalidad de la semana 2. Y así hacemos lo mismo hasta la semana 7. Déjenme verificar si está bien hecho esto. Entonces esto lo arrastro y tengo los datos completos. Copio. Queda listo esto. Una vez que vienen los datos de las columnas de selección y mortalidad, automáticamente se van a calcular estos valores. Recuerden, no tienen que cortar y pegar nada, ¿sí? Porque al momento que cortan y pegan algo, se modifican las celdas y les va a salir error en los datos que estamos trabajando en este momento. Bien. Entonces aquí en mortalidad semanal y acumulada, ¿qué hemos sacado? Tenemos mortalidad semanal, selección semanal y mortalidad, que esta incluye selección, pero ya acumulada, que es lo que acabamos de calcular. Todo esto, listo. Bien, luego tenemos mortalidad por síndrome ascítico. Ya, un dato que no estoy tomando en cuenta es lo siguiente, el formato de mortalidad. A diferencia de peso, conversión y demás, mortalidad la vamos o debe estar expresada en porcentaje. Entonces yo ya voy a dejar cambiando las unidades de aquí. Subimos a 2 decimales y tenemos la mortalidad con las unidades respectivas. Ya. Ahora mortalidad por síndrome ascítico. Vamos a la tabulación semanal y por aquí tenemos el dato de mortalidad semanal. Aquí. En este sentido vamos a... Nos faltaría calcular la mortalidad semanal por ascitis en porcentaje, porque aquí está el número. Entonces vamos a colocar aquí, hacer los cálculos y ponemos porcentaje de muertos por ascitis semanal. Bien, para que se me copie el formato voy a copiar estos datos acá y ya voy a arreglar la fórmula. Entonces la fórmula sería igual a número de muertos por ascitis semanal dividido para 37, que son las aves del experimento. Bien, como no hay mortalidad, todo va a estar 0. Tomamos, pegamos como fórmula. Bien, listo. Recuerden, esto es porcentaje. Esto también es porcentaje. Bueno, ya lo estamos arreglando al final, pero también lo podemos dejar aquí para que esté claro. Ya. Agarramos nuestra columna de porcentaje de muertos por ascitis semanal. Copiar. Y pegamos hacia acá. Pegamos valores. Ponemos mort semanal 1. Asimismo, calculan la mortalidad por semana de la semana por ascitis de la, perdón, mort ascitis semana 1, mort ascitis semana 2, calculan por semana 2, lo pegan hasta la semana 7. Luego debemos calcular
la mortalidad por ascitis acumulada. Sería de la semana 1. Esto va a ser igual a la mortalidad por ascitis de la semana 1 porque no hay más datos. Luego la mortalidad por ascitis de la semana 2. Y ya le dejo títulos y le dejo calculado esto de una vez. Va a ser igual a la mortalidad por ascitis de la semana 1 más la mortalidad por ascitis de la semana 2. Copiamos y pegamos. Y luego esto copiamos y pegamos solamente como fórmula para que no se modifique el formato. Y listo. Entonces, estas mortalidades por ascitis, recuerden que también son valores porcentuales. Ya quedan listas las unidades. Bien. De mortalidad por síndrome ascítico tenemos la semanal y la acumulada. Y lo tenemos listo. Bien. Posteriormente tenemos los datos de, al menos de aquí ya ningún otro más en realidad que nos sirva para el análisis estadístico. Aquí ya tendríamos que incluir las variables sanguíneas, entonces asimismo colocan variable o el nombre que corresponda, no sé, hematocrito, semana, no recuerdo en qué semanas hicimos los muestreos, supongamos semana 1, colocan los valores respectivos, ¿sí? Y esto lo hacen manualmente, listo. Venga, aquí se me autollenó esto, permítame un momento. Se me llenó automáticamente, lo voy a borrar. Ya, entonces los van incluyendo. Ahora, en los muestreos sanguíneos puede que no tengamos pues un pollo por cada una de las repeticiones, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, más bien, voy a dejarles lista otra hoja. Voy a duplicar este. Bien, pongamos otras consolidado, otras variables. Ya, entonces va a quedar listo al menos el formato de esto. Aquí ustedes ponen los títulos que les corresponda. Si les termina sobrando espacios vacíos en las repeticiones, simplemente los van borrando porque no tengo a la mano la cantidad de animales que se sacrificaron y la cantidad de datos que tienen de cada uno. Entonces aquí ustedes van colocando el título de la variable e ingresan los valores respectivos, como lo estoy haciendo ahora de forma manual. Para el caso de rendimiento a la canal, también no recuerdo la cantidad de animales que se sacrificaron, entonces pueden duplicar la hoja o trabajar sobre esta misma hoja en caso de que coincidan las cantidades, o si no, duplican el consolidado de otras variables y generan una hoja electrónica para la parte de las variables de rendimiento a la canal. Y las demás variables. En el caso de incidencia de síndrome ascítico, entiendo que esa tiene que ver con mortalidad por ascitis, así que no creo que haya otra manera de calcularlo. Entonces, con eso creo que estamos ya completos con las variables y todas estas consolidadas serían la base de datos lista para hacer el análisis estadístico usando el SPSS, que también ya les voy a enviar otro tutorial para que sigan el esquema y puedan hacer la estadística de todos estos datos.